Nuestro trabajo trata de la salud mental en estudiantes de educación superior. La descripción es que la salud mental es un componente esencial del bienestar integral de las personas. En la educación superior, los estudiantes enfrentan múltiples desafíos académicos em, relacionados con su responsabilidad personal y situaciones económicas que pueden afectar su bienestar emocional. Este proyecto busca conocer el estado de salud mental de los estudiantes y los factores que influyen en ella. Objetivo general: determinar el nivel de bienestar emocional y los factores asociados a la salud mental en estudiantes su, eh, de educación superior. Objetivo específico: evaluar los niveles de estrés percibidos a los estudiantes, identificar factores asociados a problemas de salud mental, analizar hábitos que favorecen o perjudican el bienestar emocional, conocer la percepción de los estudiantes sobre el impacto de la carga en su salud mental. Eh, Público objetivo: estudiantes de educación superior mayores de 18 a 45 años. Ya. El proceso piloto que corresponde a las preguntas que realizamos en esta encuesta, bueno, tiene preguntas de cuál es su sexo, cuántas horas duerme en promedio cada noche, cuántas horas él dedica al estudio fuera de clases, cuántas evaluaciones suele tener al mes, cuál es su edad, su situación económica, o sea, su situación académica actual, cómo calificaría su nivel de estrés académico actualmente, con qué frecuencia se siente emocionalmente agotado debido a su responsabilidad académica, también si ha buscado ayuda psicológica durante el último año y cómo evaluaría la ayuda recibida. Ya, la corrección se trata sobre que arreglamos algunas preguntas sobre del género, que esa la pusimos de las primeras. La edad, que esa la pusimos como de la quinta, porque así la, la comprensión es como la facilidad. Ay, no, ¿por qué? Igual esta etapa nos permitió identificar aspectos que podían mejorarse antes de la aplicación definitiva del instrumento y a partir de esas observaciones de los errores que tuvimos pudimos corregir y realizamos modificaciones en la estructura de la encuesta y bueno, también se revisó la redacción de algunas preguntas que no estaban bien redactadas y las cambiamos para que las personas que hicieran la encuesta tuvieran una buena interpretación de las preguntas. Y aquí está la encuesta, está el código QR y está el link del, para meterse a la encuesta. Bueno, aquí está la clasificación de las preguntas, su tipo de variable y la variable medida. Por ejemplo, la pregunta del cuál es el sexo es una cualitativa nominal. Después, ¿cuántas horas duerme en promedio cada noche? Cuali- Cuantitativa continua. ¿Cuántas horas al día dedica al estudio fuera de clase? Cuantitativa continua. ¿Cuántas evaluaciones suele tener al mes? Cuantitativa discreta. ¿Cuál es su edad? Cuantitativa continua. Su situación académica actual. Cualitativa normal.
¿Cómo calificaría su nivel de estrés académico? Cualitativa ordinal. ¿Con qué frecuencia se siente emocionalmente agotado? Cualitativa ordinal. Em, si su carga académica afecta negativamente su salud mental, cualitativa ordinal, y si ha buscado apoyo psicológico durante el último año, cualitativa normal, dicotomía. Eh, ya. Aquí está la pregunta 1. ¿Cuál es su sexo? Variable es la cualitativa nominal. Aquí está la tabla frecuencia, que masculino tuvo 70, femenino tuvo 70 y masculino tuvo 35. Y eso daba 105. Aquí está la otra frecuencia que eso se que eso daba 1. Em, Aquí está la frecuencia relativa, los porcentajes, que da 100 en total. Y aquí está el gráfico. em, ya, y el análisis, bueno, es que la mayoría de los encuestados son de sexo femenino, que da un 66,7%, representando 2/3 de la muestra, mientras que el tercio restante corresponde al sexo masculino. Ya, aquí está la segunda pregunta, que cuánta aquí está la tabla frecuencia, eh, frecuencia absoluta. Aquí está las 8 horas, que son 66. Aquí está las 10 o más, que son 21. 4 o menos, que son 17. Y en total da 104. Aquí está la frecuencia relativa, que eso daba 1. Aquí está la frecuencia relativa porcentaje, que da 100. Aquí está el gráfico de cuánto daba de cada uno. Ya, y el análisis, bueno, es más del 63% cumple de un descanso adecuado de 8 horas diarias, y sin embargo cada uno de 6 personas descansa 4 horas o menos, lo que puede afectar su rendimiento académico. Ya, aquí está la tercera pregunta, que ¿cuántas horas al día dedicas al estudio afuera de clase? Ya, aquí está la tabla frecuencia, que ahí está frecuencia absoluta, que 1 a 9 horas que da 62. Aquí hay 3 horas que da 27, 4 o más horas que da 15. Y en total da 104. Aquí está la frecuencia relativa, que es 1. Aquí está la frecuencia relativa del porcentaje, que da 100. Aquí está el gráfico, que cuánto da por cada uno. O sea, eso. Ya. Y el Ya, análisis, bueno, casi el 60% dedica solo entre 1 a 2 horas adicionales al estudio, mientras que menos del 15% invierte 4 horas o más, lo que demuestra una carga de estudio extra moderada por la mayoría. ya, aquí está la pregunta 4, que cuántas evaluaciones suele a tener al mes. Aquí está la tabla frecuencia, que 1 o 2 evaluaciones, que da 51, que esa es la frecuencia absoluta. 3 o 4 evaluaciones, que da 51.
y otras que da 2 y eso da 104. La frecuencia relativa, que en total da 1. La frecuencia relativa porcentaje, eso da el 100. Y ahí está el gráfico de la respuesta de cada uno de sus encuestas. Ya. El análisis, bueno, la muestra se divide exactamente a la mitad. Un 49% tiene hasta dos pruebas al mes y el otro 49% entre 3 y 4, lo que indica una frecuencia de evaluación alta para la mitad, para casi la mitad de los estudiantes. Ya, aquí está la respuesta 5, que cuál es su edad. Eh, Esa es la variable cualitativa continua, o sea, cuantitativa continua. Aquí está la tabla frecuencia, que, que eso da, o sea, que 18 a 20 años, que da 38, que 31 a 35 años da 77, que 36 a 45 años da 28 y otras da 1, que eso daría 104. La frecuencia relativa da, todo eso da 1. La frecuencia relativa al porcentaje, eso da 100. Y ahí está el gráfico de toda la respuesta de lo que respondieron la encuesta. El análisis, la población es mayormente joven, casi el 72% tiene menos de 35, siendo el grupo de 18 a 20 años el más numeroso. El grupo de 36 o más representa cerca de una cuarta parte para para los encuestados. Ya, aquí está la pregunta 6. ¿Cuál es su situación académica actual? Variable es cualitativa nominal. Aquí está su tabla frecuencia. Frecuencia absoluta, que es solo estudiar, da 48. Estudiar y trabajar da 32. Y otra situación da 24. Entonces eso sería en total 104. Frecuencia relativa, en total eso da 1. Frecuencia relativa porcentaje, eso da el 100. Y aquí está el gráfico de la respuesta de cada uno de la encuesta. El análisis, casi la mitad, se dedica exclusivamente al estudio, pero un 31% combina estudios con trabajo, lo que añade mayor carga y responsabilidades a su rutina diaria. Y aquí está la pregunta 7, que cómo calificaría su nivel. Aquí está variable cualitativa ordinal. Tabla frecuencia. eh, Aquí está la frecuencia absoluta, que es rara vez, o sea, nunca es 23, rara vez 27, algunas veces 35, frecuentemente 18 y siempre 6. Eso daría 104. Frecuencia relativa, eh, de todo eso que dio, da 1. Frecuencia relativa porcentaje, todo eso que dio da 100. Aquí está el gráfico de todo lo que respondieron a la encuesta. El análisis, el nivel de estrés predominante es moderado, que da un 36,5%, seguido de niveles más bajos y aún así una de cada 10 personas indica un nivel alto de estrés asociado a sus estudios.
Ya, aquí está la pregunta 8. ¿Con qué frecuencia se siente emocionalmente agotado debido a su responsabilidad académica? Aquí está la variable cualitativa ordinal. Aquí está su tabla frecuencia, que, que frecuencia absoluta nunca da 23, rara vez 22, algunas veces 35, frecuentemente 18 y siempre 6. Eso daría 104. Frecuencia relativa, que todo lo que dio da 1. Frecuencia relativa porcentaje, que todo eso lo que dio da 100. Y aquí está el gráfico de las personas que respondieron. El análisis, más de un tercio se siente agotado, al menos algunas veces, y casi el 23% lo experimenta frecuentemente o siempre, lo que evidencia presencia de agotamiento emocional en una parte importante de la muestra. Ya, aquí está la pregunta 9. Considero que mi carga académica afecta negativamente mi salud mental. Variable, aquí está la eh, cualitativa ordinal. Aquí está la tabla frecuencia, que aquí está la frecuencia absoluta, que en desacuerdo es 32, en desacuerdo es 32, de acuerdo es 29, totalmente de acuerdo es 11, y eso daría 104. La frecuencia relativa de todo lo que nos dio da 1, y frecuencia relativa porcentaje de todo lo que nos dio da 100. Y aquí está el gráfico de todas las personas que nos respondieron a la encuesta. El análisis, el 61,5% no considera que la carga académica afecte su salud mental, aunque casi el 38% sí está de acuerdo con esta afirmación. Ahí está la pregunta 10. ¿Ha buscado apoyo psicológico durante el año? Aquí está la variable cualitativa nominal. Aquí está su tabla frecuencia. Aquí está la frecuencia absoluta, que sí da 99, o sea, 49. No da 55 y en total da 104. Aquí está la frecuencia relativa, que todo eso da 1. Aquí está la frecuencia relativa a porcentaje, que esto da 100. Y aquí está su gráfico de las personas que respondieron la encuesta. El análisis, poco más de la mitad de los estudiantes, el 52,9%, no ha recurrido a ayuda profesional en el último año, mientras que cerca del 47% sí ha solicitado apoyo psicológico. Ya, aquí está la pregunta 11. ¿Cómo evaluarías la ayuda recibida si así fuera? Aquí está la frecuencia cualitativa ordinal. Eh, Aquí está su tabla de frecuencia. Frecuencia absoluta 17, regular da 35, o sea, 33. Buena da 18, muy buena da 13, y en total da 104. Frecuencia relativa de todos los que nos dio da 1. Frecuencia relativa porcentaje, eso en total da 100. Y aquí está su gráfico de las personas que respondieron la encuesta. El análisis, la valoración más frecuente de la ayuda regular de un 31,7%, seguida de calificaciones negativas. Solo el 30% califica y la ayuda como buena o muy buena, lo que sugiere eh, que la valoración es regular.
Ya, aquí está la bitágora, que se trata de todo lo que hemos hecho en cada proceso que hemos hecho y la fecha de, de las cosas que hemos hecho en el trabajo. Eh, Ya, aquí está la pregunta 1, ¿cuál es el suceso? Aquí está variable cualitativa nominal, aquí está la tabla de frecuencia, aquí está su pregunta, aquí está la tabla de frecuencia absoluta, más femenino da 70, masculino da 35, en total da 105. La frecuencia relativa de todo lo que nos dio da 1, la frecuencia relativa de porcentaje da 100. Aquí está su gráfico de las personas que respondieron la encuesta. Ahí está el análisis que, eh, bueno, la muestra presenta una clara predominancia del género femenino que representa 2/3 del total de participantes, y esto indica que los resultados obtenidos reflejan principalmente la perspectiva de las mujeres, por lo que cualquier conclusión debe considerar esta asimetría en la composición de la muestra. Ya, aquí está la pregunta 2, que cuántas horas duerme en el promedio de cada noche. Aquí, como saben, ya la frecuencia cuantitativa continua. Aquí está la tabla frecuencia. Aquí está su pregunta. Aquí están la hora, o sea que 4 o más, o sea, menos, que es 17, 8 horas, 66, 10 o más, 21, y eso da 104. Ahí también está y aquí está el mismo resultado que dio acá. Aquí en total dio 1. Aquí de eso de lo que nos dio, se pone el 1 acá. Aquí están los porcentajes, que es lo mismo que acá. Aquí está su gráfico de las personas que respondieron la encuesta. Y ahí Bueno, está. el análisis dice que la mayoría de los participantes dedica 9 horas diarias, lo que constituye más del 60% de la muestra. Las jornadas muy cortas o muy extensas son menos frecuentes, lo que sugiere una tendencia hacia un horario intermedio y estable en la actividad evaluada. Ya, aquí está la pregunta 3, que cuántas horas al día dedica al estudio fuera de clase. Como saben, aquí está o sea, la variable de o sea, cuantitativa discreta. La tabla frecuencia, aquí está su tabla, ahí está su pregunta, que aquí dice 1 a 2 horas que da 62, 3 horas que da 27, 4 o más horas que da 15, y en total da 104. Por ejemplo, aquí está su respuesta y da lo mismo. Aquí da 1 y también da 1. Aquí están los porcentajes, que en total sería 100. El gráfico de las personas que respondieron la encuesta. Eh, Ahí está. el análisis, se observa que casi 6 de cada 10 personas dedican solo entre 1 y 2 horas diarias. Al comparar con la tabla anterior, se sugiere
se infiere que probablemente se refieren a dos tipos de medición distinta, una jornada total y otro tiempo específico dedicado a la actividad principal. Aquí queda claro que el tiempo de dedicación in- intensiva es reducido para la mayoría. Ya, aquí está la pregunta 4, que ¿cuántas evaluaciones suele tener al mes? Por ejemplo, aquí ya saben que es la cuantitativa discreta. Aquí está la tabla frecuencia. Como saben, aquí está ¿cómo se llama? Su pregunta. Aquí hay 1 a 2 evaluaciones que da 51, 3 o 4 evaluaciones que da 51 y otras da 2. Y en total sería 104. Aquí da lo mismo. Aquí en total da 1. Aquí lo mismo. Y aquí está el porcentaje que da 100. Y aquí está su gráfico de las personas que respondieron a la encuesta. Bueno, el análisis, la distribución es principalmente equi- equitativa y no hay diferencia significativa entre eh, entre quienes realizan pocas evaluaciones y quienes hacen un número intermedio. Esto indica eh, la homogeneidad en la frecuencia de las valoraciones o controles y si es una tendencia marcada hacia mayor o menor cantidad. Ya, aquí está la pregunta 5, que cuál es su edad. Aquí cuantitativa continua. Aquí está su tabla, que aquí está su pregunta. La frecuencia absoluta, que da 19 o sea, 17 a 19 años, que es 42. 20 a 22 años, que da 38. De 23 a 25 años, que da 17. De 26 o más, da 7. En total sería 10, o sea, 104. Aquí está, queda 1, que es la frecuencia relativa. Ahí está la frecuencia relativa de porcentaje, que eso sería 100. Y aquí está su gráfico de las personas que respondieron la encuesta, la de la pregunta. El análisis, la muestra está compuesta mayoritariamente por jóvenes y adultos, concentrados, casi el 73% es entre 38, no, entre 18 y 35 años, y el grupo de mayor edad tiene una representación menor y fuera de estos rangos casi no hay participantes. Por tanto, los resultados corresponden principalmente a esta franja etaria. Ya, aquí está la pregunta 6, de cuál es su situación académica actualmente. Aquí está su variable, que es cualitativa nominal. Aquí está su tabla frecuencia, que aquí está su pregunta, que es frecuencia absoluta, que es estudiar solamente, que es 38. Estudia y trabaja, que es 40. Otra situación, que es 6. Y totalmente, o sea, el total está 104. Frecuencia relativa, que total da 1. Aquí están los porcentajes, que es 100. Y aquí está el gráfico, que es la persona que respondió a la encuesta. El análisis, la condición predominante es dedicarse exclusivamente al estudio, seguida por quienes combinan estudio y trabajo. Esto confirma que la mayoría de los participantes tienen una actividad académica, como por ejemplo eh, central, aunque una parte importante debe compatibilizarla con otras responsabilidades laborales.
Ya. Aquí está la pregunta 7, que ¿cómo calificaría su nivel de estrés académico actualmente? Aquí está su variable cualitativa ordinal, y aquí está su tabla de frecuencia, aquí está su pregunta, aquí está la frecuencia absoluta, que es muy baja, y baja, que es 16, moderada, esta cuestión, que es 39, alto y muy alto, que es 49, que eso da un 104. Frecuencia relativa, que en total da 1. Frecuencia relativa porcentaje, que eso da 100. Y aquí está su gráfico, que de las personas que respondieron la encuesta. El análisis observa que más del 50% de la muestra presenta un nivel bajo o muy bajo, mientras que solo alrededor de un 10% alcanza un nivel alto. Esto señala una situación general donde el desempeño o condición medida es insuficiente para la mayoría, lo que podría indicar la necesidad de intervención o mejoras. Ya, aquí está la pregunta 8, que ¿con qué frecuencia se siente emocionalmente agotado debido a su responsabilidad económica? Aquí está su variable, que es cualitativa ordinal. Aquí está su tabla frecuencia, que aquí está su pregunta. La frecuencia absoluta, que es nunca, rara vez, que es 18, algunas veces que es 45, frecuentemente y siempre da 48, o sea, 41, que total da un 100, o sea, 104. Frecuencia relativa, que eso da un 1. Frecuencia relativa de porcentaje da 100. Y aquí está su gráfico, que de las personas que respondieron a la encuesta. El análisis, la pregunta más frecuente es algunas veces seguida por quienes afirman que nunca o rara vez ocurre. Solo un porcentaje reducido manifiesta que sucede frecuentemente o siempre. Esto refleja que la situación evaluada es esporádica para la mayoría, no constante. Ya, aquí está la pregunta 9, que considero que mi carga académica afecta negativamente mi salud mental. Aquí está la variable, que es cualitativa ordinal. Y aquí está la tabla de frecuencia. Aquí está su pregunta. Frecuencia absoluta, que es desacuerdo, totalmente en desacuerdo, que es 21. De acuerdo y ni desacuerdo, que da 40 o sea, 24. Eh, de acuerdo y totalmente de acuerdo, que da 59, que en total da 104. Frecuencia relativa, que en total da 1. Frecuencia relativa de porcentaje da 100. Y aquí está su gráfico de la respuesta de la encuesta. El análisis existe una clara mayoría en desacuerdo, de un 61,54 en total, frente a menos del 39% que está de acuerdo. Esto indica que la postura general de los participantes no coincide con la afirmación planteada, por lo que la tendencia de opinión es contraria a la propuesta. Ya, aquí está la pregunta 10. ¿Ha buscado apoyo psicológico durante el año? Aquí está variable, que es la cualitativa nominal. Aquí está la tabla frecuencia. Aquí está su pregunta. Frecuencia absoluta, que sí, da 28 y no da 26.
6, que en total da 104. Ahí está la frecuencia relativa, que da 1. La frecuencia relativa de porcentaje da en total da 100. Y aquí está su gráfico de las personas que respondieron a la encuesta. El análisis, la diferencia es muy pequeña en una ligera mayoría que responde no. Al ser distribución casi pareja, no se puede establecer una tendencia contundente y ambas posturas tienen representación similar en las muestras. Ya, aquí está la pregunta 11, que cómo evaluarías la ayuda recibida si así fuera. Aquí está variable, la cualitativa ordinal, que es la tabla frecuencia, aquí está, que ahí está su pregunta, ahí está la frecuencia absoluta, que es mala, o sea, muy mala y mala, que eso da 4, regular que da 11, buena y muy buena que da 13, total da 28. Aquí da 1. Aquí está la frecuencia relativa de porcentaje, que da 100. Y ahí está su gráfico de las personas que respondieron la encuesta. El análisis, la calificación más frecuente es regular, seguida por muy mala. Si se suman las valoraciones negativas, alcanzan casi el 39%, mientras que las positivas apenas superan el 30%. Esto refleja una percepción general poco satisfactoria donde la evaluación no llega a ser muy buena para la mayoría de los participantes. Ya. Aquí está la malla postal de técnico en enfermería INACA. La matemática fue profundamente para nuestro proyecto porque permitió diseñar y analizar la encuesta sobre la salud mental, apoyó a organizar los datos mediante tabla y gráfico, facilitó el cálculo de porcentaje y promedios para interpretar los resultados. Permitió obtener conclusiones objetivas y sobre la salud mental de los estudiantes. Desarrollo habilidades, o sea, habilidades de análisis, pensamiento crítico y tomar eh, decisiones básicas en evidencia profunda para el valor para la labor de técnico enfermería. Esta es la bitácora que muestra las fechas de lo que realizamos para hacer nuestro trabajo. Que bueno, primero escribimos el guión para la segunda parte del video y todo el grupo a- ajustó el contenido para el proyecto. En la segunda fecha recopilamos los gráficos, los resultados para incluir todo el grupo. En la tercera fecha grabamos las narraciones y editamos las imágenes para armar toda la grabación. En la cuarta fecha agregamos los títulos, eh, bueno, el fondo y pensamos en cómo íbamos a hacer la grabación. En la penúltima fecha revisamos los errores para arreglar los detalles y seguir la indicación del docente. Y al final grabamos el video y organizamos el archivo para poder entregar el trabajo.